variables muestrales de muestras grandes. Muestras grandes. Entre ellas hemos visto la media muestral, la diferencia de medias, de la proporción muestral cuando los datos son binomiales y la comparación y eh, diríamos poblaciones binomiales. Utilizamos una variable diferencia de proporciones mostral. Todo esto converge en Z. Hemos visto en Z. Como se trata de variables, decimos que tiene una distribución de la media muestral, una distribución normal de la diferencia de medias muestrales, distribución de la proporción de tipo gaussiano, esto también de Gauss, pero por ser de Gauss, por el teorema del límite central, pueden transformarse en una variable Z y poder utilizar las ¿cómo llamamos esto? Las distribuciones normales estandarizadas que presentan tablas y que hacemos por lectura directa porque las integrales que se presentan no tienen solución. Eso es para las muestras grandes, ¿no? Mientras que las variables para las muestras pequeñas variables muestras pequeñas donde el tamaño muestral n es menor que 30, mientras que estas son con n mayor o igual que 30, digamos. Eso va a ser importante diferenciar. Aquí vamos a ir quemando etapas, diríamos, hay más detalle. Entonces, ahí tendría que yo considerar, en este caso, para las variables muestrales, que son la media muestral, la diferencia de medias muestrales, la varianza muestral o la desviación, una comparación de varianzas muestrales mediante un cociente que también puede ser utilizado como una comparación de las desviaciones muestrales. Miren, todo esto cuando se trata de muestras grandes está relacionado con Z, mientras que aquí esto está relacionado con la variable t, y t tiene una distribución, esta es una variable adimensional como esta, tiene una distribución de probabilidad, de probabilidad.
de T. Stewart, de T. El nombre se llama T. Stewart. Es que aquí decimos distribución normal. Normal de la variable aleatoria típica o estándar set, ¿no? Set. Es que aquí la distribución de probabilidad de T, distribución T también se dice. Eso es gracias a su historial es medio interesante. El autor era un trabajador de la cervecería de Irlanda, y entonces era prohibido utilizar los datos de la cervecería para poder hacer estudios, ¿no? Entonces lo puso el sobrenombre de T-Student. T-Student se llama. Y van a converger la media muestral y la diferencia de medias muestrales. Mientras que para S va a ser la variable que se va a utilizar, va a ser chi cuadrado. Entonces vamos a tener la distribución chi cuadrado. También se dice chi g cuadrado. La letra griega, es una letra griega. Mientras que aquí la variable es f mayúsculo y llamamos distribución de la distribución de probabilidad sobre de la variable f o Fisher, de la distribución Fisher. De la distribución Fisher. Entonces, fíjense en las pequeñas, bueno, en las variables de muestras pequeñas aparecen tres distribuciones. Hemos visto que en este caso, para converger en Z, hacemos las transformaciones correspondientes. Aquí también se hace, por ejemplo, T, chi, F tienen su distribución, que no es fácil de recordar, pero que trabaja con la variable lambda, ¿no? Que tiene una, ¿cómo se diría? Una integración, y que ella participa de la determinación del valor, de cada vez del valor de chi, de f, de t. O
nos dan a nosotros los problemas con media, con diferencia de medias, varianza, comparación de varianzas, pero hay que llevarlo a términos de las variables correspondientes de t student, chi cuadrado, f. Entonces, eso hace que teóricamente yo tendría que calcular estas funciones complejas, y entonces lo que se hace es trabajar con tablas, igual que en Z, porque no se pueden, como se dice, integrar fácilmente. Entonces utilizamos tablas de distribución F. Aquí igual, de distribución t-student, de distribución chi cuadrado, de distribución F. Hay tablas, esas hay que tenerlas. Entonces, pero sí vamos a ver, por ejemplo, normalmente cada una de las definiciones de las variables, ¿cómo se dice? Variables, ay, se me ha ido el término. De las variables adimensionales, o sea, t es adimensional, chi es adimensional, f es adimensional. Entonces, estas dimensionales, las variables, están relacionadas con cada una de estas variables adimensionales, como en este caso el z, ¿no? Entonces, cada una tiene su modelo matemático que se debe integrar, y lo que nos interesa es la definición. En principio, si tenemos tiempo, lo haremos, lo mostraremos las curvas, las curvas vamos a ver, sobre todo sus expresiones matemáticas, cómo es la variación de los modelos matemáticos de la distribución de probabilidad de estas variables adimensionales. Comenzamos con S, generalmente se comienza con S, que es la distribución de chi cuadrado. Distribución chi cuadrado. O chi o chi cuadrada. Entonces, para nuestro estudio, para la aplicación, vamos a decir, de estas variables que las vamos a aplicar en su definición, decimos que una chi cuadrada, esta tiene su justificación, es igual a n menos 1, la distribución, como varianza muestral dividido por la varianza poblacional. Eso es como si tuviésemos aquí la población con su, y tenemos la muestra n menos 3. Con esto podemos calcular la media y su variable, ¿no? Entonces, esto lo vamos a utilizar directamente. Esto se logra justificar
por qué viene a ser n menos 1 s cuadrado dividido por la varianza poblacional, una variable chi cuadrado. Bien, no tenemos mucho tiempo, por eso no lo hago ahorita, en este momento, pero sí lo vamos a utilizar así. Entonces yo tendría que hablar de una función de densidad de chi cuadrado de x. Pues eso sí, tenemos que saber que es una variable que se describe para diferentes grados de libertad. Hay muchas de estas curvas, cada uno con sus grados de libertad. N menos 1, que es el número, tamaño de la muestra menos 1. Esto puede ser 7, digamos. Esto puede ser 12. Esto puede ser hasta 30 son. 20, digamos. Conforme esto va desplazándose, tiende a una distribución normal. Entonces, el área bajo la curva, cuando consideramos, ¿no? Cuando consideramos x, que representa chi cuadrado, función de densidad chi cuadrado x, es una curva asimétrica caracterizada por sus grados de libertad n menos 1, el reino de la muestra. Entonces, el área bajo la curva es 1. Entonces, para eso me dice cuál es la probabilidad de que chi cuadrado, hablando de chi porque después me pueden dar en términos de S, hay que transformar en chi cuadrado para esto, se puede decir menor que A. Pongamos aquí A. Entonces, como dice menor, el área de probabilidad está a la izquierda. El área de probabilidad está a la izquierda. Entonces, esa área lo vamos a leer en tablas, cuando esté expresado en términos de chi cuadrado. Lo mismo va a ocurrir con estas dos. Tendríamos que decir, esto ya no está escribiendo, lo tenemos que utilizar otra. Distribución probabilidad de chi cuadrado. En este caso de la media muestra. La media muestra. Así tendríamos que decir, pero esta está relacionada con la distribución
distribución de T estímulos. T, paréntesis, estímulo. Entonces, aquí otra vez decimos definición de la variable P. P es una relación entre Z, que ya la conocemos, Z, y la raíz cuadrada de, diríamos, chi cuadrado, pero que lo representamos como Y. Aquí Z está como la media menos mu sigma raíz cuadrada de N. Está como Y, como chi cuadrado, N menos 1, chi cuadrado dividido por sigma cuadrado. Entonces, reemplazando todo esto en las expresiones, esto nos queda la definición como que la media, estamos hablando de la media, menos mu dividido por sigma raíz cuadrada de Y. Entonces, en realidad lo que observamos es que tengo una población, esa población que tiene una distribución normal, aunque no conozca la media o sus parámetros, realizamos un muestreo n menor que 30 variables muestrales con las que podemos calcular la media y la varianza. De esto, cuando escribo esto, quiere decir que tiene una distribución normal. Eso es importante. Aunque no conozco. Por eso estamos con una estadística paramétrica, porque hay condiciones de los métodos que deben cumplir y sobre todo cuando la muestra que extraemos proviene de una población normal. En cada uno de esos casos que hemos señalado, variables de muestras pequeñas, variables de muestras pequeñas como la media, diferencia de medias, varianza, razón de varianzas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Aquí nos interesa esto, el equivalente de la definición, y aquí nos interesa eso. Eso nos interesa. De la misma forma podemos hacer para la varianza. Para la varianza. Ya pueden presentarse en cualquiera de los casos, es decir, calcule la probabilidad de que la media menos la diferencia menos la otra media sea menor que A. ¿Cómo voy a calcular? O aquí que me digan, calcule la probabilidad de que la media con muestra pequeña
sea menor que B. O sea, eso directamente no se puede. Entonces recurrimos a otras medias para poder observar y, y poder utilizar. ¿Listo? Bien. Entonces, en este caso utiliza también T, pero T va a ser igual. T va a ser el cociente de la de Z, de, en este caso creo que aquí lo olvidé, Y dividido por mu, aquí también es dividido por mu. Mu, ustedes saben, el chi cuadrado, n menos 1. Número de observaciones parciales. Y aquí lo mismo, esto de Z es la diferencia de medias menos la diferencia de medias poblacionales. Y estaríamos comparando, ¿no? Raíz cuadrada, bueno, dividido, sí está bien, raíz cuadrada de chi cuadrado de x dividido por n, chi cuadrado de x dividido por n. Es que aquí y sería, son dos poblaciones de Y1 más Y2 N1 menos por S sub X, primera muestra dividido por sigma X cuadrado más M menos 1 S sub Y cuadrado dividido por sigma sub Y cuadrado, donde el sigma es sigma 1 más sigma 2, como decir n menos 1 más m menos 1. Todo eso reemplazado en t, el t al final queda como diferencia de chi cuadrado menos mu sub x menos mu sub y poblacionales dividido por la raíz cuadrada de la suma de los ingresos de n más 1 n menos 1 con la varianza mostrada x más n menos 1 con la varianza y cuadrado dividido por m más m menos 2. ¿No? Entonces, esta variable utiliza así, tomando en cuenta que las varianzas poblacionales son dos, X y Y, dos poblaciones que se comparan y se consideran que sus varianzas son iguales, pero desconocen varianzas
inusuales y desconocidos. Entonces, para varianzas conocidas, desiguales, tendría que ser otra expresión. Generalmente se mantiene constante la varianza, ¿no? Esa es la otra variable. O sea, esto lo vamos a utilizar con esta condición. Lo vamos a utilizar. Miren, ya tenemos. Podemos borrar de la varianza. Tenemos t, t, estuvimos haciendo chi cuadrado. Vamos borrando. Ahora haremos de z. Eso con la distribución antes distribución de probabilidad, distribución de razón de varianza, varianza, varianzas, o razón de desviaciones estándar muestrales para esa variable s cuadrado. Y al cuadrado recurrimos a la distribución, de Fisher, de Fisher o F. Entonces la variable que utiliza es F. La variable es una variable aleatoria adimensional también. Adimensional. La variable adimensional. La función de densidad, porque son adimensional y continua. Esta es variable aleatoria continua. En ambos casos, la variable chi cuadrado es variable aleatoria continua. Z para las muestras grandes, una variable aleatoria continua. Una probabilidad ya. Bien. En este caso, la función de densidad, la variable definición, esta viene siendo deducida también. F igual cuadrado y cuadrado por 7 más y cuadrado
X, con la. Entonces, F. F se dice función de densidad, de la variable aleatoria continua F, por el Fisher. Entonces, tenemos F de X sub F, solo sobre la parte de la semirrecta positiva. Porque fíjense, cuadrado de cuadrado es siempre mayor que cero. ¿No? Entonces, X que representa a F. Entonces, la diferencia es una familia de curvas. Conforme va recorriendo, se aproxima a la distribución normal, ¿no? De tal manera que no tenemos una sola curva F, vamos a decir F sub F de X, función de X, F, se aproxima asintóticamente a la curva normal, parecida a la de chi cuadrado. Entonces, y puede ser F de A. Entonces, ese es el área alfa. Entonces, tendré que decir cuál es la probabilidad de que la variable F asuma valores menores que F de A y que es igual a alfa. Entonces, para determinar este valor, tenemos que recurrir a las tablas de distribución normal, tabla de distribución Fisher, tabla de distribución T-Student, tabla de distribución chi cuadrado, ¿no? Tabla de distribución Z, igual que Z, van a ser, y tenemos que aprender a leer las tablas, ¿no? Bien, entonces, son posibilidades, ¿no? Aquí puede ser que la probabilidad de F esté entre dos valores, como hacíamos anteriormente para las muestras grandes, que sea mayor que alfa, que tengamos esta parte mayor y la curva a caracterizarla para los grados de libertad. La primera muestra n-1, la segunda muestra n-2. Entonces, nu está nu sub 1, nu sub 2. O sea, es un par ordenado. No podemos modificar. Par ordenado de números reales. No podemos, ¿no?
ordenar. Bien, aquí lo que nos hemos olvidado es la gráfica de Phi. Son curvas simétricas. Son curvas simétricas. Pero sí, sí, así, simétricas. Cada uno para un grado de libertad. Esto es en función de T. Simétricas son, ¿no? Esto. Ya está. Entonces, cada vez vamos a trabajar con una curva nomás. Va a depender del número de observaciones menos uno, para decir cuáles son los grados de libertad. eh, los grados de libertad en cada una de las gráficas. Bien. Hemos visto un poco sobre teoría muestral. Ahí sobre todo nos interesa identificar ¿cómo se llama? Las variables muestrales, saber si son muestras grandes, muestras pequeñas, y eso no podemos equivocarnos. Luego, hemos visto muestras más variables de muestras grandes con muestras grandes, variables muestrales con muestras pequeñas, ¿no? Dos tipos de muestras. Estas variables muestrales lo vamos a utilizar como estimadores. Se van a llamar estimadores, cualquiera de ellos, estimador. Y va a tener su representación gráfica de esta forma. Su representación gráfica va a ser de esta forma. Sí, nos gusta poner para la media, la muestra grande, muestra pequeña. ¿No? Estimador. Vamos a entrar a un tema que se llama estimación, teoría de la estimación. La en esto, ¿cuál va a ser el objetivo de la estimación?
En una población tenemos supongamos el parámetro es así, con su sombrerito es estimador, con su sombrero, y representa la media, representa la varianza, representa a la P, ¿se acuerdan de P? Probabilidad del éxito en una población binomial. Entonces, a partir la muestra nos va a dar, nos va a permitir calcular la media muestral, todavía no la muestral, pero con nuestra observación, estimador, pueden decir estimador 1, estimador 2, ¿no? En la teoría de la estimación. En estimación, lo que tenemos que estimar es el parámetro a partir de la muestra. Estudiando la muestra, nosotros podemos estimar el parámetro poblacional. Vamos a anotar para no olvidarnos. Eta es un parámetro poblacional. Parámetro poblacional. Y Tita con su sombrero, su centro circunflejo, es estimador, el drama estimador de parámetro poblacional. Entonces, cuando digo que estas cosas no conocemos, a partir de esto podemos estimar. Así, tengo un estimador, la media muestra, esta va a estimar el parámetro media poblacional, o sea, media con media. Tengo una diferencia de medias, esta va a estimar Q sub X, Q sub Y, tengo un estimador que va a estimar igual cuadrado. Tengo una razón como estimador, puede ser la razón de varianza, eso va a estimar lo que no conoce. Estos no conocemos, estos se conocen. ¿Listo? En la teoría de la estimación, en el fondo es eso. En el fondo es estimar los parámetros poblacionales, ¿no? Ahora hay dos tipos de
concentrar. A ver, ¿qué es una estimación? Una estimación, eh, por ejemplo, yo estoy con la muestra, aquí tengo un θ1, un estimador. Entonces, no es de manera exacta. Se diga, aquí está el parámetro, puede ser la media poblacional, y esta está en función de la media. Está en función de la media, ¿no? O sea, fíjense, tenemos todo este rango de variación para la estimación poblacional. Entonces, no es que encontremos un valor exacto. Por eso estamos en inferencia estadística. Y la inferencia estadística trabaja con la probabilidad. O sea, con cierto grado de probabilidad, yo puedo generar un intervalo de confianza donde yo puedo encontrar el parámetro poblacional. Un intervalo de confianza donde yo puedo encontrar el parámetro poblacional. Entonces, esto va a ser así. El parámetro va a estar comprendido entre un θ1, que va a referir eso, un θ2, va a referir el límite superior. Entonces, si a esto lo aplico la probabilidad, yo digo, probabilidad de que θ esté entre el límite inferior y el límite superior, que son variables. Y estas son variables. Esto es variable. ¿Con qué grado de certidumbre? La representación es esta. Esa es grado, es el grado de certidumbre, grado de certidumbre de encontrar el parámetro entre dos límites θ1 θ1 θ2, un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, los valores que puede tomar es 99,9%. Puede
99%, no puede ser 95%, 90%. Solo puedo equivocarme hasta un 10%, porque esto es la certidumbre con la que puedo encontrar que este parámetro está entre estos dos: 90%, 95%, 99%, 99.9%. Si me dice usted, tiene la certeza de llegar a Marte de un 95%, significa que de 100 veces 95 puedo llegar y 5 lo puedo pelar. Pero si eso se va reduciendo, si digo 99 puedo llegar, 99.9 llego, y con 9 de probabilidad, es decir, faltando una décima para el 100%, puedo llegar. Entonces yo me aferro al primer caso. Lo mismo ocurre en los productos, porque los productos tienen parámetros. Los farmacéuticos, esos números que aparecen en los laterales de la caja, son los parámetros con los que se ha obtenido esos productos. Y cualquier producto puede tener parámetros de una u otra parte. Pueden ser también los manuales, como los llamamos, los artesanales. Pueden tener sus condiciones, tienen que tener sus condiciones, ¿no? Como cuando compro, lo más sencillo, un televisor, me está garantizado con 2 años. Quiere decir que en 2 años no tiene que molestar nada, o a veces nunca molesta, ¿no? Pero se pone un periodo de prueba que puede alcanzar, no alcanzar, etcétera, para devolver o que se le arreglen todo gratis, ¿no? Bien, lo mismo ocurre aquí. Para poder asegurarnos de los parámetros, lo que hacemos es asignarle un nivel de confianza, y ese se llama coeficiente de confianza. Coeficiente de confianza. ¿Cómo se interpreta? Así lo vemos, está bien, es una interpretación. Pero es como si cuando dice 90%, quiere decir de 90 muestras, 90 determinan el límite inferior y el límite superior, asegurándonos que el parámetro está dentro. Y 10% nos asegura que el parámetro está fuera del límite. Es otra interpretación, ¿no? Es otra interpretación. O sea que en la estimación, en la prueba de hipótesis, ya es parte de la inferencia estadística, trabaja con probabilidad. O sea, no estamos seguros de lo que se tiene.
Y además cualquier equipo construido por el hombre no es el perfecto. Sí, se aproxima, pero no es el perfecto. Precisamente por la mano del hombre tenemos errores, errores de uno u otro tipo. Entonces, ese van a ser el esquema que vamos a utilizar en la estimación de los intervalos de confianza, es decir, cuánto vale tita 1, cuánto vale tita 2, para la media, para la diferencia de media, para la diferencia que es diferencia de proporciones, etc. Entonces, la estimación presenta dos tipos de dos clases de estimación. Aquí vamos a poner tipos de estimación. Tipos de estimación. Entonces, nuestro objetivo es calcular los límites para esto o esto. Esto es estimación puntual. Estimación puntual. En la estimación puntual, por su nombre dice, no tiene opción a variación. Y tenemos dos tipos, A1 y A2. A1 se llama estimación de máxima máxima verosimilitud, donde se maximiza la probabilidad de la muestra y se calcula el estimador una sola vez. Y aquí tenemos la estimación por momento. Entonces aquí hay momentos mortales, momentos hay de escuchar mortales, pueden determinar los momentos poblacionales. Entonces el fundamento está entre el momento, por decir, de primer orden, se iguala con momento poblacional,
Entonces el momento de primer orden viene a ser, normalmente dice momento de, o sea que es a igualar los momentos. Esto que es el momento de orden EVE, este es el orden del momento, y este es con respecto a el origen. Este es el momento de primer orden. Entonces esto sumatoria, se puede decir así. Aquí está su equivalente de momento de igual a 1 de general con la sumatoria de x respecto menos 0 sería. Menos 0 elevado a la r dividido por el orden menos 1. Esto desaparece y esto se queda con la sumatoria de primer orden, no, orden menos 1. Y dice que el momento es 1, entonces sumatoria menos 1 dividido por, no es menos 1, simplemente n, y esto tendría que ser 1. Entonces, si ustedes recuerdan, en la media aritmética había sido un momento de primer orden y que es igual al poblacional cuando es, ¿cómo se dice? Cuando es puntual, cuando es puntual. O sea, de esto de los puntuales hay mucho de las otras, de la determinación de la estimación de máxima verosimilitud. Son casi unas 5 etapas donde se derivan, se determinan las probabilidades conjuntas y se derivan para poder determinar el objetivo de ambos, A1, A2. El objetivo es determinar una expresión matemática que nos permita calcular el momento o el estimador que nos permita calcular el estimador. Entonces, este método, en base a las observaciones de la muestra que yo voy a reemplazar en las expresiones que quedan al final en la estimación puntual, de máxima verosimilitud y de momentos, no es muy utilizado. Sí es interesante en el análisis matemático. De eso vamos a hacer, pero no por el momento.
no por el momento, sino nosotros nos vamos a abocar a lo que más se utiliza. Lo que más se utiliza son los momentos por intervalos, o sea, generar una amplitud, un θ 1, un θ 2, un límite inferior y un límite superior. Y decir con 90, 99, el parámetro está dentro de esa probabilidad. Eso sí, se utiliza bastante. Pero esto lo vamos a hacer para practicar matemáticamente, como se dice, como es puntual, su nombre mismo indica estimación puntual, no son muy utilizados. Algunos, uno que otro, donde no hay mucha variación, es utilizado. Entonces nosotros vamos a utilizar momentos por intervalos. Momentos por intervalos. Momentos momentos de confianza. Aquí va a haber A muestras grandes. Vamos a comenzar con muestras grandes, solamente utilizando Z. Muestras pequeñas serán con T, Chi, E. Muestras grandes. Buenos días, doctor. Falta 2 minutos. Ya, nos vamos. Entonces, muestras grandes a 1 y más la media poblacional y poblacional media poblacional sigma con la muestra grande. Eso vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Entonces, estimar la media poblacional, la diferencia de media, la proporción de éxitos, la diferencia de proporciones, todos. Entonces, a la próxima clase traen ustedes su tabla, se consiguen tablas, puede ver en internet. Yo voy a subir, ¿cómo se llama? Saberlas leer, saberlas utilizar. Con la media, sino con Z. Eso sí, ya lo han llevado, no tendrían que pelarlo, saber bien. Muy bien, quedaremos ahí. Nos iremos al venido 30, ya 19:40, 30. Disculpe, doctor, tengo una consulta. Sí, adelante. El siguiente martes es el examen, ¿no? Sí.
pero ¿de qué hora? ¿De 6? No, es 15. Martes 15. Porque, tengo un examen de 8:15 a 9:45. Tienes la opción de 9:45 a 10, por eso está. Por eso de 6:45. ¿A qué hora tienes el examen? De 8:15 a 9:45. Tienes la opción de 6:45 a 8:15. Ah, perfecto. Entonces, así estás ahora. Gracias. Por eso puse esos dos horarios, ¿no? Los celulares, prohibido utilizar los celulares. Tienen que tener sus calculadoras y no celulares. En lo posible no quiero ver celulares. No lo utilizo. ¿Listo? Ya.